Les damos la bienvenida a este podcast de Compartiendo un café en matrimonio con Frida y Alejandro. En este podcast queremos compartirles temas relacionados con psicología, espiritualidad y matrimonio. Queremos conversar estos temas a la luz de valores trascendentes, pero con una mirada práctica que se traduzca en herramientas para usar en el día a día. Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes. O buenas noches, donde sea que estés. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast y bueno, a los nuevos que se estén sumando a acompañarnos en este nuevo episodio, el cual le hemos puesto como título la importancia de conocerse para ser más feliz. Pero antes de eso, antes de entrar en la temática de hoy día, queremos recapitular un poco cuál fue el tema del episodio pasado. El episodio pasado era un tema de tener esperanza en estos tiempos difíciles, cuando han fallecido muchas personas cercanas de repente a uno, y eso nos cuestiona el sentido de esta vida y lo que tiene que ver con que en el fondo esta vida es para la vida eterna. Dimos como una mirada, ¿no es cierto? Dimos algunas herramientas para pensar en eso, en la vida trascendente, en la vida que viene después, y que las personas que se van no mueren, sino que su alma, su espíritu sigue existiendo, y tener esperanza entonces en este reencuentro. Y bueno, en ese sentido, la temática de hoy día, como les decía Frida, es la importancia de conocerse para ser más feliz. Y queremos un poco contextualizar por qué hemos elegido este tema. Y el contexto que nosotros hemos visto que existe hoy es que hay mucha falta de sentido de vida y también existe una pérdida de identidad. Esta falta de sentido de vida y pérdida de identidad están vinculados de alguna manera al capítulo anterior, al necesitar encontrar un sentido para la existencia en esta vida. Y bueno, en tal sentido, como les comentábamos a la introducción de nuestro podcast, la pandemia ha hecho que lo que es importante se vuelva urgente. Y en este capítulo queremos hablar de eso, no tanto de lo urgente, sino que de lo importante. Pensamos que esta falta de sentido de vida y esta pérdida de identidad de alguna manera se vincula con lo que ha sido la vida acelerada, que nos hace, digamos, centrarnos en lo urgente, en lo externo, en lo que sucede o me pasa externamente. Efectivamente, concuerdo totalmente contigo. O sea, esta vida frenética que llevamos en que no paramos de hacer cosas, en que un poco como que seguimos el curso de lo que venga más adelante y eso es lo que vamos haciendo. Por lo tanto, no tenemos espacios para hacer pausa, para hacer insight con nosotros mismos, para conectarnos con lo que nos va pasando. O sea, tenemos muy pocos espacios para eso. Y eso significa no encontrarnos con nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior se relaciona directamente con lo que llamamos los psicólogos el autoconocimiento, el conócete a ti mismo de Sócrates, que es el que lo decía, entre otros filósofos. ¿Y por qué es importante el autoconocimiento? Es importante porque como individuos nos ayuda a ordenar nuestra vida, nuestro mundo interior. Y cuando esto lo tenemos todo desordenado o no nos centramos en conectar con nuestras emociones, conectar con lo que nos va pasando en el día a día o en la semana o en determinados momentos y no paramos, ¿cierto?, en esta pausa para analizar cómo vamos llevando esta vida, se produce en nosotros una pérdida de identidad. Y bueno, aquí tú quieres aportar algo en esta pérdida de identidad. Sí, claro. Lo que yo quiero transmitir es un poco lo que decíamos. Si yo no sé quién soy, si yo no me conozco bien, es imposible que tenga un proyecto de vida que le dé sentido a mi vida, de lo que yo quiero hacer. Hemos percibido que mucha gente vive como a la deriva, que no sabe a dónde va o lo que quiere hacer, que vive simplemente el día a día con lo que le pasa, con lo que le llega, porque no tienen un plan de vida. Entonces, ese es en el fondo el contexto del tema de hoy día. Hemos visto que por falta de tener un autoconocimiento se produce una pérdida de identidad, y esta pérdida de identidad finalmente
conlleva que la gente no tenga un proyecto de vida y que no tenga un sentido de vida. Y sin ir más lejos, quería dar un ejemplo muy concreto que es en mi consulta con mis pacientes. Con ellos me pasa mucho eso, es decir, en mi caso particular, no de mis otros colegas, sé que a otros colegas le han llegado otro tipo de casos, además de los cotidianos, pero a mí muchas de las personas que me han llegado son por una pérdida de esa identidad, de ese autoconocimiento en donde se me desordenó tanto la vida porque no hice pausa, no logré captar qué estaba pasando en mi vida, que me desmoroné, no sé cómo decirlo, como que supongamos que la yenga, este juego de los cuadraditos, como que de repente se salió uno y se me cayó todo el juego este de la yenga, todos los palitos de madera cayeron. Y ahí, bueno, por lo menos hay una capacidad de decir, aquí en mi vida las cosas no andan bien. Y claro, es cuando buscan ayuda psicológica y es cuando yo los ayudo. Pero yo parto también de esa base cuando los ayudo. Desde volver a reconstruir ese proyecto de vida personal, desde partir por autoconocerse, ver dónde están sus fortalezas, sus limitaciones y todo lo que eso conlleva y volver a armar y estructurar un proyecto de vida para poder tener de nuevo una estructura de personalidad y de nuevo reafirmar esta identidad que es la que nos hace llevar una vida más ordenada, más saludable y como lo decíamos al principio, que por lo mismo es la importancia de conocerse para ser más felices. Pues bien, ahora queremos irnos a la problemática actual y una de las cosas que quiero decir es que, claro, ¿qué ha hecho la pandemia mucho más que cuando teníamos una vida normal? Es que yo creo que a muchas personas les ocurrió que cuando estuvimos como en cuarentenas, encerrados en nuestra casa, nos tocó encontrarnos con nuestro mundo interior, aquel del cual a veces escapamos o huimos porque no quiero conectar con esas emociones o con esas heridas, con cosas que a veces duelen. Y obviamente eso siempre lo evadimos con el trabajo, con las salidas a distintas partes y por lo mismo no hacemos estas pausas. Ahora bien, si nosotros hacemos oídos sordos a esto que es de nuestra propio mundo interior, no lo hacemos parte como de nuestra identidad. Esa identidad lleva todas estas cosas que yo hablé recién, ¿ok? Problema 1. Si pierdo mi identidad, lo pierdo todo, todo. Quiero leerles la definición que encontré en la RAE de lo que es la definición que dice ahí de identidad que me parece muy, muy acertada. Dice, identidad, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma o distinta de los demás. Es decir, esto es lo que a nosotros Dios nos dice y nos lo dice, digamos, en la Biblia, que somos únicos e irrepetibles. Entonces, si yo me dejo llevar por la vida, o sea, siguiendo este ritmo frenético, sin hacer pausas, sin conectar conmigo, con este mundo interior, que tiene que ver con lo que yo soy, con mis heridas, pero también con mis alegrías, con mis fortalezas, no voy a lograr encauzar o llevar una vida como saludable y feliz. Ahora, ¿qué es lo que también en nuestra identidad nos va configurando como tal? Nuestra historia familiar, nuestra historia personal, experiencias de la vida y lo mismo ocurre con nuestros grupos de pertenencia, que también nos vamos configurando ahí, nuestros amigos, el ambiente laboral, etc. Y en todo esto que se suma también a nuestra identidad, a nuestra personalidad, como les decía hace un rato, están nuestras heridas también. Entonces es importante poder encontrarnos con este mundo interior, ya que no es perfecto y que tiene alegrías, que tiene heridas, pero el problema, como el segundo problema que tiene esto, o sea, es que se ha desdibujado nuestra identidad. ¿Quién soy hoy día? No sé si te has puesto a pensar o cuando te detienes a hacer un stop y paras y te das cuenta que a lo mejor tu vida está llena de cosas
que quizás no quieres realmente ser. Y tengo esta mochila y tengo esta otra y esto otro, pero seguramente se transformaron en una mochila porque estás desordenada tu vida, se entrampó una cosa con la otra, el problema familiar, que quizá el problema de mi hijo, que no sé qué. Y si yo no soluciono esas cosas, voy teniendo una mochila mucho más grande en mi espalda y acumulando para que eso se transforme en lo que decíamos recién, en una identidad que se va desdibujando. Y por eso hoy día el rol quizás o la identidad del hombre se ha desdibujado, de la mujer se ha desdibujado, la identidad del profesional también, del ser hijo, del ser padre, del ser abuelo, todo eso se ha desdibujado porque yo no quiero o no logro conectar con este mundo interior que me ayuda a ordenar la vida, que es donde también está mi alma, el alma que Dios me dio y que Él sabe qué es lo que quiere para nosotros. Y no puedo hacer oídos sordos de eso. Entonces, dentro de esto también, al no ser capaz de parar y autoconocerme, pierdo el foco. ¿Ya? Yéndonos a un tema como muy concreto, pierdo el foco y en esta vía frenética que vamos llevando, sin pausas, sin hacer un análisis de mi persona o de mi vida, o incluso, esta también es otra posibilidad que le pasa a muchas otras personas, el que cuando yo estoy herido, voy caminando por la vida solo, por ejemplo, para defenderme de otros, para que no me vuelvan a dañar. Y es súper válido. Pero me voy poniendo tantas capas de cebolla y esta cebolla se va poniendo cada vez más dura que ese alguien que realmente yo soy o quiero ser, me voy esclavizando de todas estas capas que al final, como les dije hace un rato, dejo de ser quien realmente quiero ser. Entonces, por eso es que es tan importante el autoconocimiento, porque hace que yo me conecte con mi mundo y mi vida interior para poder identificar cada cosa que a mí me va pasando en la vida o en mis emociones o mis problemas interiores y me ayuda a parar y ordenar y mirar las cosas con sentido o con aceptación o si necesito sanar heridas y voy encauzando eso a un rumbo que es más trascendente, pero es más aterrizado y voy ordenando toda esta vida. No sé si creo que queda bien explicado. Queda bastante bien explicado. Y eso, como les decía al principio, guarda una estrecha relación con poder determinar, dado que me conozco quién soy yo, poder entonces hacer o analizar o determinar cuál es el sentido de vida que yo tengo, que yo encuentro, poder hacer un proyecto de vida. Y ahí es fundamental responder a tres preguntas, que son las tres clásicas preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y para responder a estas preguntas, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II ofrece una antropología adecuada, donde se refiere a tres tipos de hombres. El hombre originario, que tiene que ver con este responder de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y en ese sentido la invitación es en que tú pienses en tu propio génesis, que fuiste creado por Dios, quien te tejió en el seno materno. Es decir, eres enteramente de Dios. Por eso eres su hijo y debes reconocerte como su hijo amado, que te llamó a la existencia, que fuiste pensado por Él, deseado por Él, sostenido por Él y por eso eres necesitado de Dios. Eso para saber de dónde venimos. Pero el tema es que lo que se requiere es formular un proyecto de vida. Y para eso la pregunta más importante es, ¿dónde estamos? Y esa respuesta en la teología del cuerpo se refiere a lo que es el hombre histórico, que está en esta vida y que en definitiva trata de responder dónde estoy y quién soy. Y por supuesto, para formular un camino, un proyecto de vida, debo saber a dónde quiero ir, a dónde vamos. Y ese es el sentido de esta vida. En el capítulo anterior hablábamos, ¿no es cierto?, de que existe la vida eterna. En tal sentido,
formular un proyecto de vida no solo tiene que ver con lo que me gustaría vivir o lo que me gustaría que me pasara, sino que más bien tiene que ver con definir quién quiero llegar a ser y dónde quiero llegar a estar. Obviamente la vocación de todos nosotros es a la felicidad, es decir, a la santidad. Y nuestro proyecto de vida es transitar, ¿no es cierto?, desde este quién soy, dónde estoy ahora, a llegar a ese cielo, a llegar a ser santo. Pero eso pasa por vivir esta vida. Y ese proyecto de vida, que no solo tiene que ver, como les decía, con lo que me gustaría vivir, tiene que ver con cómo quiero llegar a ser yo. Y eso obviamente tiene una especificidad, o sea, porque esto que yo estoy hablando es en términos genéricos, sirve para toda persona, pero mi proyecto de vida tiene que tener una especificidad. ¿Cómo quiero ser feliz? ¿En qué quiero ser mejor? ¿Cuál es mi planteamiento, mi plan de vida? No sé si tú quieres hablar ahora de lo que sería una síntesis, ¿no es cierto?, de esta problemática. Sí, vamos a resumir como que estas problemáticas en el fondo hemos identificado tres de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces la primera es una pérdida de identidad, donde si no tengo un foco, lo pierdo todo, ¿cierto? En segunda instancia, la falta de tener un autoconocimiento, ¿cierto? Porque si no me autoconozco, no logro configurar bien una identidad de una manera en que puedo ir como gestionando esto hacia mi vida presente y futura, incluso corrigiendo también nuestros errores del pasado, y que es algo que nos va dando sentido a la vida. Y la tercera problemática sería esta falta de proyecto de vida personal. Ok, vamos a pasar ahora a las herramientas. En concreto, en estas herramientas lo que queremos entregarles es, primero, es muy importante poder tener un FODA. Y aquí lo hemos dividido en dos tipos de FODA. Yo voy a hablar, en mi caso, en el FODA psicológico. Bueno, esto es muy usado, ¿cierto? Siempre en las empresas, pero también es muy acertado usarlo de manera personal. De hecho, yo lo uso bastante con mis pacientes y funciona muy bien. Pero antes de eso, ya algo que yo no había definido todavía, porque en realidad esto se relaciona mucho con el FODA, ¿cierto? Y les voy a definir, a pesar de que ya hemos hablado del autoconocimiento, pero se los quiero definir de manera breve de un psiquiatra español que a mí me gusta bastante y dice: autoconocimiento o conócete a ti mismo, que es como lo que decían los filósofos de antaño, ¿no? Significa dos cosas. Conocer las aptitudes, nuestras obviamente, aquellas cosas para las que uno está especialmente dotado, ¿cierto? Todo aquello que sabemos de nosotros o que reconocemos en nosotros, que aceptamos también. Incluso yo me atrevería a decir, aunque eso va más en las limitaciones, pero también reconocer nuestras heridas o nuestras debilidades, aquello que nos cuesta también. Y bueno, el segundo punto, que es justamente eso, nuestras limitaciones, ya que es lo que uno desconoce o no maneja bien. Sabiendo reconocer estas cosas en nosotros, y mucho más, obviamente, cómo funcionamos nosotros con nuestros propios sentimientos o en determinadas circunstancias, sea en la familia, sea en el área laboral o con nuestros amigos, nos ayuda a aprender a tener un mejor dominio de nosotros, a gestionar mejor nuestra forma de actuar frente a los otros, no por el afán, ojo, de querer hacer como un personaje de nosotros, no. Nosotros aspiramos a ser cada día, se supone, mejor persona, a esto que nos decía mi marido, a esta santidad. Y eso pasa por hacer un trabajo personal desde mi mundo interior. Y por eso que es tan importante el autoconocimiento. Entonces, el FODA psicológico sería poder reconocer, aceptar, abrazar nuestras aptitudes, nuestros dones, talentos, fortalezas, pero también nuestras limitaciones, debilidades, nuestras heridas, porque es importante también saber cuándo tenemos heridas para encauzar eso,
tratar de ver si necesitamos sanarlo, si necesitamos en esa herida perdonar a alguien o pedirle perdón a alguien y que no nos ponga estas capas que les decía antes, estas capas de cebolla, ¿no? Y en una subinstancia de este FODA psicológico, también es súper importante saber, reconocer, pero tenerlo súper claro, cuáles son nuestros valores, ¿ya? Porque hoy en día es justamente eso también, es lo que se ha desdibujado en nuestras vidas. Estamos en una sociedad antivalórica, porque hoy día cualquier cosa vale y eso realmente no es así. Entonces, eso es porque como el relativismo, ¿cierto? Que se ha interpuesto en nuestra sociedad nos hace creer eso. Pero la realidad es otra, ¿ya? Se los vuelvo a decir porque es lo que veo en mis pacientes. Cada vez que volvemos a trabajar lo que son los valores con ellos, vuelven a ordenar su vida. Porque de lo contrario andan, como hemos hablado, ¿no? A la deriva, sin saber para dónde voy, qué creo, qué valoro, y esto produce, digamos, este desdibujamiento de pérdida de identidad por no conectar con nuestro autoconocimiento. ¿Ya? Entonces, valores. ¿Qué son los valores? Todo aquello que nosotros valoramos. La amistad, la honestidad, el deporte puede ser, la familia, no sé, la verdad, la vida, etcétera, pero tenerlo claro. Y en ese sentido yo podría decirles que ustedes podrían hacer una escala de el 1 al 10 donde escriban los valores más importantes para ustedes. Y eso, tenerlos presentes. Otro subtema en este FODA serían las prioridades. Tener súper claro cuáles son nuestras prioridades. Supongamos, la familia, o sea, si eres casado, por ejemplo, o casada, mi matrimonio, no sé, luego mis hijos, el trabajo, ver en qué lugar de esto está. Si eres soltero, en qué lugar, claro, estoy yo, o está mi trabajo, está mi familia, etcétera. Súper importante también escribirla. Te recomiendo que hagas también eso en una lista de 5 prioridades, o si tienes más, y las ordenes en un orden de prioridad para tener esa hoja de ruta, de ser bien concreto y tratar de ser coherente con eso. Y por último, esas heridas que ya les hablaba recién también. Tener claro cuáles son mis heridas. Si yo me encuentro con este mundo interior mío, necesito saber qué tengo que sanar para lograr ser yo mismo. Encontrarnos con nuestras vulnerabilidades es muy sano, te libera y no te esclaviza a ser alguien que no quieres ser. Te dejo con la otra parte del FODA de herramientas. Sí, la segunda parte, como es nuestro estilo, es desde un punto de vista o un enfoque espiritual. Un FODA puede ser con un enfoque psicológico, pero también puede ser espiritual. Siempre, obviamente, teniendo en claro que como es un análisis de uno mismo, es autoconocimiento, en realidad no es un FODA completo, sino que solamente son un análisis, un reconocimiento de lo que son las fortalezas de uno y las debilidades. Y en ese sentido, espiritualmente las fortalezas están asociadas a los dones que Dios nos ha dado. Reconocer esos dones, valorarlos, decir y pensar en qué soy bueno yo, qué don me ha dado Dios y cómo lo puedo utilizar para ayudar a los demás. Eso por un lado. Y desde el punto de vista de las debilidades, tiene que ver con la especificidad de la concupiscencia que cada uno tiene. Yo creo que el sacramento de la reconciliación en ese sentido ayuda muchísimo, porque a la medida que se vuelve a ser más frecuente, suele suceder que las personas se confiesan más o menos por los mismos pecados. Entonces la persona ya sabe más o menos en qué es donde suele errar, cuál es su debilidad en tal aspecto. Nosotros conversábamos respecto a este FOA porque en realidad la línea que divide el enfoque psicológico y el espiritual es muy delgada. Hablábamos antes de hacer este podcast, este episodio, que por ejemplo, cuando una persona tiene un problema de autoestima, de amor propio, generalmente eso se suele considerar como un problema psicológico. Pero cuando esa misma persona, tratando de buscar el equilibrio, no lo encuentra y se va al otro extremo y tiene un exceso de amor propio, de ego, eso es una soberbia, ¿no es cierto? Es un problema espiritual, es un pecado. Entonces, la línea que divide ambos enfoques es muy delgada, pero sin duda alguna, ambas herramientas, ambos enfoques se complementan y nosotros los invitamos a utilizarlo para, con este autoconocimiento, poder determinar
cuál es el proyecto de vida, quién soy yo, dónde estoy, dónde quiero llegar, dónde quiero estar. Eso, los invitamos a poder utilizar estas herramientas. Esperamos que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente. Así es. Chao, que estén bien, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y no te olvides de compartirlo con otras personas o otros matrimonios que les pueda servir este contenido. Nos despedimos y hasta la próxima. Bendiciones.